Vale, pues bienvenido Luis. Bueno, Y pues buenas tardes a los que se encuentran aquí. El proyecto que se realizó para este curso de ciencia de datos lo denominé como evaluación de varios modelos de Machine Learning para la predicción del evento adverso a la donación en un banco de sangre. Con este en mente, pues vamos a plantear los antecedentes de este proyecto. Pues la función de un banco de sangre está en proporcionar un componente esencial para algunos procesos médicos, como es la sangre y los derivados de sus hemocomponentes. Eh, en, en, este sentido, pues uno de los eventos, ¿sí?, de las discrepancias que pueden existir a la hora de la donación altruista de sangre, pues es lo que se conoce como el evento adverso a la donación. Se sabe que es inevitable el que algunas personas lo puedan manifestar. Sin embargo, pues quizá estamos pues pensando en la mayoría de los eventos adversos que son pues que la persona se desmaye, ya sea por la que suele ser la primera causa, la impresión, el miedo, la ansiedad, y que por fortuna pues comprenden la mayoría de los porcentajes de estas situaciones. Y esto en el marco de evitar en la mayoría de los posibles pues la aparición de este evento adverso que se denomina EAT en español, y conforma los protocolos de lo que se conoce como una donación segura de sangre. Entonces, el personal y las instituciones encargadas de esto, que son los bancos de sangre o el Instituto Nacional de la Transfusión Sanguínea, pues tienen la responsabilidad de establecer estrategias para prevenir y detectar la presencia de estas reacciones. Cabe mencionar que pues no lo hacen del todo bien. Y ahorita vamos a ver por qué a veces no es tan sencillo. En el banco de sangre hay una clara línea de entradas y salidas de procesos en los que la... Ay, perdón. ¿Se sigue viendo? sí, todo bien. Sí, es que me apareció falla del internet. Ok, pero se sigue viendo, ¿no? Sí, sí, todo bien. Ok. Entonces, dentro de estos procesos hay pues varios de carácter pues burocrático y otros de carácter operativo. En realidad la detección del evento adverso tiene que ver con los dos, a diferencia de otros errores o posibles errores que pueden suceder durante la donación. Pues es multifactorial, ¿sale? Además de lo que presenta intrínsecamente el donador. Entonces, pues no voy a ahondar mucho en todos, solo en los que pues tienen mayor relevancia. Primero es el proceso de atención de los donantes. No sé si algunos de ustedes hayan donado alguna vez sangre. Sí, me ha tocado. Ay, perdón. ¿No? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces los que lo hayan hecho, pues el proceso es muy similar en todos los establecimientos. Primero le hacen a uno una serie de preguntas, después le toman algunas constantes vitales, le toman una muestra para procesar algunas pues, variables que es necesario tomar en cuenta precisamente para evitar que a la hora de la donación se vaya a tener uno de estos eventos adversos, ¿sale? Eh, Déjense que nos desmayemos, eso, aunque no se ve con buenos ojos,
hay otros síntomas y signos que son mucho más graves y que pueden poner en riesgo la vida. Entonces, pues la caracterización de algunas de estas variables, como aquí están, estas son de las principales y otras, que es el género, la edad, el peso, la hemoglobina, el porcentaje de hematócrito, la temperatura corporal. No están aquí, pero se han implementado escalas para medir la ansiedad y el temor de las personas, porque pues, a veces hay gente que le tiene miedo a las agujas, o simplemente la impresión de ver la sangre llenar la bolsa de donación es suficiente como para que las personas pues pierdan el conocimiento. Entonces, todo eso debe de estar contemplado para autorizar a una persona a que done sangre. Quizá muchas gentes tienen la idea, pues de lo que se ha visto en las películas y en la tele, de que el número de parejas sexuales es un determinante así muy severo a la hora de autorizar a una persona a que sea donador o no. Sí tiene por supuesto, su peso, pero no es tan contundente, ¿sale? Eso es más bien para lo que la sangre sea segura. Aquí estamos hablando de la seguridad del paciente, de que por ir a hacer la donación altruista no le vayamos a causar algún problema mayor. ¿Sí? Son cosas distintas que al final tienen que ver con la calidad de la muestra que se obtiene. Entonces, con base en esto, se han clasificado estos eventos adversos en esto, ¿no? En leves, moderadas y severas. Estas leves, pues aquí hay pues ejemplos más comunes, no son todos, por supuesto, de lo que pueden suceder, desde el dolor del brazo, una hematoma, ¿sí? Bueno, esto, aunque es leve, también tiene sus complicaciones, que no se puncione una vena, sino una arteria. Es raro, pero sobre todo llega a pasar cuando el personal del laboratorio es nuevo o no tiene todavía la pericia necesaria. Y seguramente el que muchos reconocen, pues son el cansancio y los mareos, ¿sí? Esto significa que no se evaluó correctamente al donador porque eso se contempla con su tiempo de ayuno, su hemoglobina, el peso y el género. No es que se discrimine entre hombres y mujeres, pero sí se sabe que las mujeres tienen una masa corporal menor y eso se tiene que tomar en cuenta porque al hacer la donación vamos a perder sangre, vamos a tener una ligera hipovolemia, pero pues la diferencia entre ligera y moderada pues es muy tenue y eso puede causar que las personas pues puedan tener algún problema tan fácil como me mareo, sale, se desmaya, se cae, se pega en la cabeza y ahí quedó. Entonces, pues todo esto hay que tenerlo contemplado. Después ya vienen otras más severas que por desgracia sí suceden, sobre todo si no se evalúan como un conjunto todas las variables que se tienen que considerar para lograr admitir a una persona que sea donante. De las más graves, pues ya son la tromboflebitis y las reacciones vasovagales, ¿sí? Tanto acá como en las severas, ¿sí? Esto es de las cosas más peligrosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Porque pueden derivar en crisis convulsiva y a un shock este, cardiogénico y neurocardiogénico, perdón, y puede provocar incluso la muerte. Por fortuna, pues esos casos en todo el mundo son muy raros los de muerte por esto, pero estos y los demás del severo, por desgracia, sí pueden llegar a presentarse en un banco de sangre, sobre todo porque los encargados de esto, de esta evaluación, son los médicos en transfusión. Y a veces, te digo, no quiero decir que no hagan bien su trabajo, pero no contemplan todas las variables. Y a veces de plano se les escapa, todo el mundo comete errores. Entonces, como es apreciativo esa autorización para la donación,
pues cada cierto tiempo se suelen presentar estas reacciones adversas. Esto alrededor del mundo, pues contempla más o menos estos porcentajes, digo, son estimaciones que se tienen en la bibliografía. Y pues para esto pretendemos, bueno, se pretendió pues montar un proyecto de data science para que no sea el médico el único que evalúe las variables del paciente, sino que como una herramienta, varios modelos de predicción le puedan orientar hacia la conveniencia de autorizar o no a una persona a que done y que evitar el evento adverso. Esto con lo que aprendimos aquí, que es con base en los datos que nos proporciona el banco, se seleccionan algunos algoritmos, sale de predicción, se entrenan los modelos y después se prueban, ¿no? Y pues vemos cuál de ellos o cuáles fueron los que dieron los mejores resultados para pues ayudar al personal del banco de sangre a evitar estos eventos adversos. El objetivo pues fue evaluar los algoritmos de regresión logística, de random forest, de support vector machine y un ensemble learning entre el support vector machine y random forest. Para esto se analizaron las predicciones de la ocurrencia del evento adverso a la donación o la no ocurrencia del evento adverso asociado a la donación y el objetivo final es elegir el mejor modelo de predicción con base en las métricas que son la función de pérdida, el área bajo la curva ROC y la exactitud y la precisión que nos arrojan las matrices de confusión y otras métricas que también podemos nosotros sacar de estas matrices. La metodología que se empleó pues fue cuatro modelos de predicción a partir del lenguaje de programación Python, empleando JupyterLab, y con más de 1000 datos de donantes obtenidos del Banco de Sangre y Medicina Transfusional del Hospital Médica Sur, quienes fueron amables en proporcionarnos sus datos. Se consideraron 14 variables independientes que pueden influir en el disculpen, en el evento adverso a la donación y que además son de rutina para este banco de sangre el obtenerlos para poder procesar a los donantes. Estos datos fueron particionados de forma aleatoria en un conjunto de entrenamiento y de prueba en una proporción de 70 a 30% respectivamente. Muy bien, con base en esto evaluamos los siguientes datos, que fue género, que puede ser masculino o femenino, el peso en kilogramos, la talla en metros, el volumen sanguíneo que maneja las personas. Esto lo podemos conocer con los valores de la hemoglobina y a partir de ellas calcular un criterio que se conoce como el hematócrito. Unos están en mililitros y otros están en porcentajes, pero nos representan lo mismo, qué tanto concentración de hemoglobina presentan las personas. Si fuese bajo, entonces podemos aumentar las posibilidades de que el evento adverso se presente al causarle una ligera hipovolemia. La edad en años, cabe mencionar que para que sea donación altruista se debe de ser mayor de edad. El riesgo de caídas es en una escala de 0 a 3, la escala de temor va de 0 a 4, el tiempo en ayunas, en horas, el tipo de donación, si es de primera vez o de repetición, siendo así que los primerizos, en donde se les debe tener más cuidado de que no se vaya a presentar este evento. La donación es para qué se va a llevar a cabo la donación. Hay varios servicios y fraccionamientos de la sangre que incluyen los servicios de eritroferesis, de plasmaféresis, de sangre total o de plano que no se le haya permitido la donación. La presión sistólica, la diastólica, se dan en milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, la temperatura corporal,
la evaluación, si fue apto para la donación o si fue diferido. Que sea diferido no significa que no pueda donar, solo que ese día en particular, pues alguna de estas variables o a criterio del médico, pues no ha recomendado hacerlo, pero no quiere decir que nunca más pueda volver a realizarlo. Y finalmente, sí se tiene el dato de si sí presentó o no presentó evento adverso ese donante. Entonces, con base en eso, pues empezamos el análisis exploratorio de los datos. Aquí están las diferentes variables, ¿sí? La media, la división estándar, el mínimo, los cuantiles, el máximo, y para darnos una idea de cómo se están comportando nuestros datos. Se buscaron la correlación entre variables con medio de un mapa de calor y una correlación de Pearson. Aquí vimos que pues el tiempo, en realidad esto sí se sabe, el tiempo de ayuno no es tan contundente, pero ayunos muy prolongados sí pueden ocasionar, o sea, no es recomendable pues estar más de 10 horas sin haber comido y luego querer donar, pero bueno, ahí lo evalúa precisamente el médico y es una de esas brechas que como es pues por criterio, pues puede provocar que se presente, ¿no? El evento. No es porque haya tomado la decisión incorrecta el médico, sino pues simplemente el paciente era susceptible al ayuno y a una donación de sangre, donde se le saca menos de medio litro, ¿no? Unos 420 mililitros aproximadamente. Es lo que estuvimos acá contemplando, nos correlacionó lo mismo. Cabe mencionar que nuestros datos, por fortuna, pues no estaban, así que digo por fortuna, no estaban balanceados porque los eventos adversos son menores, son pocos en realidad. Entonces se realizó una técnica de oversampling para balancearlos en un universo de 1000 datos. Esto no se hizo desde Python, esto se realizó desde el CBS, que se abrió con Excel, porque se agrupaban los pacientes en no evento y sí evento adverso. Entonces, pues, por ser prácticos, pues realizamos allí la duplicación de los pacientes que sí presentaron el evento adverso, quedando con este porcentaje del 52.49% de los datos correspondían a un no evento adverso y el restante 47.51% a que sí presentaron el evento adverso para un mejor entrenamiento de nuestros modelos. Pues algunas de estas variables, como vimos, son categóricas, entonces se tuvo que hacer la sustitución por las variables dummies y también tomando en cuenta evitar la colinealidad que puede meternos ruido en nuestros datos. Entonces, aquí está esa sustitución de las variables categóricas. Después fue la partición de los datos de entrenamiento y de prueba. Como ya se había mencionado en los objetivos, se usó el 70% de los datos para el entrenamiento y el 30% para probarlos. Aquí está, quedando con un número de 702 datos para entrenar y 302 datos para probar los distintos modelos que se eligieron. Ya una vez que se procesaron y se entrenaron los datos con los 4 modelos, se procedió a comparar las métricas que nos arrojan. Una de ellas fue la función de pérdida y otro el área bajo la curva ROC. Aquí están los resultados que nos dieron tanto para la regresión logística, el Random Forest, el Support Vector Machine y el Ensemble Learning. Tanto para la función de pérdida como para la curva ROC, pues en realidad sí pues está un poquito elevada la función de pérdida, la que tuvo menor, pues fue el Random Forest.
cuando evaluamos la métrica del área bajo la curva, pues también vemos que el Random Forest es el que tiene el mejor valor del área bajo la curva. No es pues de 90 y tantos, pero nos funcionaría para lo que queremos, ¿no? En comparación, no es que los otros hayan sido demasiado malos, pero pues pues resalta, ¿no? En cuanto a la métrica que nos arroja. Viendo la obtención de las matrices de confusión, tanto para la regresión logística, el Random Forest, el Super Vector Machine y el Ensemble, pues obtenemos otras métricas como es la exactitud, la precisión, la recuperación o recall score, que también veo que le llaman, y el F1, aunque, por ejemplo, a mí en mi carrera me las enseñaron con otros nombres, pero es lo mismo, o sea, se refieren a lo mismo. Para mí eran el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la sensibilidad y la especificidad diagnóstica, pero se sacan con este tipo de matrices y representan lo mismo. La exactitud de la predicción del modelo como tal, su precisión, su recuperación o valor predictivo, perdón, su sensibilidad, que yo así me lanzaron a mí, como la sensibilidad diagnóstica, ¿sí? Y la función F1. Pues en realidad no están tan mal, todos rondan por arriba del 75% de exactitud. Aquí está la regresión logística, aquí está el Random Forest, que fue el más alto, tanto para exactitud como para precisión. O sea, ¿qué tanto? Bueno, a mí me enseñaron que la precisión como el valor predictivo positivo, o sea, de los que se prueban, de los eventos, la probabilidad, ¿no? El porcentaje de que le atine realmente al resultado. El Super Vector Machine, pues tuvo una de 77.5, una precisión de 73.3, su recuperación de 89.2. Uno podría decir, pues esto podría ayudarnos, pero pues su exactitud en general, pues le gana a esta, ¿no? No es que sea malo, pero es mejor. Y el ensemble entre el Super Vector y el Random Forest, pues me dio algo muy parecido al support, 77.5 de exactitud, 71.9 de precisión, recuperación, aunque muy buena, pues sigue estando bajo, ¿no? La exactitud del modelo. Y lo que podríamos aquí llegar a algunas discusiones es que, siendo estrictos, todos nos podrían funcionar para lo que lo queremos. En realidad, un médico cualquiera que esté evaluando eso nos podría decir que con una posibilidad arriba del 55% de que el paciente puede presentar un evento adverso a la donación, él no lo diferiría, o sea, no lo consideraría apto para donar, ¿sale? Pero pues como esto es a nivel criterio, no existe así una métrica que ellos pudiesen utilizar para decir, pues como tiene un 55% de posibilidad, no lo voy a procesar no lo voy a considerar apto. Estas herramientas le proporcionarían un valor numérico con el cual podría apoyarse su decisión de diferirlo o considerarlo apto para la donación y por lo tanto evitar el evento adverso. Esta es la utilidad que le vemos a estos modelos de predicción y que además le interesaban mucho al jefe del Banco de Sangre de Medicasur. Las conclusiones es que, pues, como la predicción del evento adverso
forma parte de la rutina del banco de sangre, solo que lo hacen de una manera, pues, ¿cómo podríamos decirle? Pues no es cualitativa, sino apreciativa más bien, con la experiencia que tienen los médicos, pero pues aún así, pues se presentan estos eventos. Por lo tanto, pues la inclusión de estas metodologías podrían ayudar, ¿no? A disminuir el riesgo de complicaciones al donante. Sería interesante ver si lo implementan y medir la periodicidad de los eventos, que sí lo podemos sacar porque vienen en la base de datos que me prestaron, y después de un tiempo, digamos unos 6 meses, que se haya implementado este tipo de algoritmos, ver si realmente disminuyeron la frecuencia de estos eventos adversos, y podríamos decir ya de manera más categórica si sí funciona o no la implementación de estos modelos predictivos. Y por último, pues un llamado a que si no han donado, pues lo hagan, porque es algo que ayuda a muchas personas. Y con esto terminaría mi intervención. Si tengan alguna pregunta. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis. Bastante interesante. Justo, pues, no, a ver, antes de que yo empiece, que normalmente soy el que más pregunta de la audiencia, ¿tiene alguna duda? ¿Comentario? Yo Cuéntanos, Raúl. tengo un par de dudas. La Sí. primera es, bueno, no sé si tengas por ahí a la mano como una imagen o algo donde nos permita ver como la magnitud de tus números. Es que pues tienes un Para montón de, la, de variables numéricas, y todo esto es porque no sé si ese hecho de que tu Random Forest sea el mejor modelo esté asociado a que justo es el modelo que no necesita ser normalizado, ¿no? Entonces, ok. la pregunta va como ¿Cuántas enfocada. variables se volvieron dummies, no? Las hice dummies. ¿Sí? ¿Sería eso? No, más bien el resto de las variables, las que ya eran numéricas, Ajá. y están como en la misma escala. Déjame. Aquí lo tengo. Pues sería presentándoles la base de datos que me pasaron. Sí, sí, sí. ¿Sí? Para que vieran las variables. Permíteme. Pero, entonces, ¿no normalizaste? Sí, Ah, sí. sí, Vale. viene en el notebook. O sea, normal. Y, Hice las dummies ajá. por separado. Luego normalicé Ah, las va, va, va. numéricas y luego Sí. conté con las dummies ya para hacer el entrenamiento. Ah, ya. Y otra pregunta que tal vez está un poquito relacionada. Ajá. Para, para todos los modelos, ¿utilizaste el mismo conjunto de prueba y de entrenamiento, o agarrabas así como diferentes y ya los metías a tu modelo? No, se lo hice con pues no es seed, no es semilla, ¿cómo se llama? Random, este, cast, random. O sea, al final lo dejaste dentro de la misma variable y nada más aplicaste la misma variable para los diferentes modelos, ¿no? Así es, para que en cada modelo no me manejara distintos datos. Ándale, sí. Sí, eso sí, si quieren, mejor sí, abro el Jupyter para que vean el notebook y ahí, para que vean todo lo que hice, ¿no? No, está bien, más bien te digo, la duda era como esa parte, si sí habías normalizado, porque se me hizo curioso que fuera el Random Forest Pues el a que mí había también, salido porque mejor, y dije, pues a lo mejor es por eso, ¿no? Tal vez nos faltó. me comentaban que, pues, no es que sea malo, pero para este tipo este, bueno, de datos, como que no era el de elección, ¿no? Ajá. O no solía dar los resultados, este, muy buenos, porque es como para otro tipo de datos, ¿no? Pero no Estoy los. abriendo el notebook.
Sí. En realidad no depende de los datos, o sea, no depende cómo se distribuyan tus datos, no necesariamente de dónde los obtienes. Ahí Ok. se puede aplicar cierto algoritmo, pero Ok, a ver, espérenme, y comparto la pantalla, y vemos. Aquí está mi notebook. Aquí están las librerías que se utilizaron, que se importaron, la carga de la base de datos, la limpia de los datos, algunos estaban con ceros. La variable a predecir era el lead, que lo tenían como sí o no, entonces se pasó todo a hacer unos. El análisis exploratorio de los datos, aquí está el porcentaje. Los variables categóricos se transforman a dummies para poder trabajar con ellos y se evita la colinealidad acá con el true, y se crean los datos de entrenamiento, pero aquí eliminamos la variable edad porque esa es la que vamos a evaluar. Se estandarizan las variables numéricas y luego concatenamos las variables numéricas con las dummies para el entrenamiento. Y se realiza lo mismo con los datos de prueba. Se crean las etiquetas de la variable que vamos a evaluar y ya se ponían a probar los modelos. Sale. Y se llegó a esta conclusión, que fue el Random Forest. A ver, aquí estaba el que me preguntabas, que ay, ya no apareció. Ahí ya lo perdí. En el que ponía para que siempre fuera tomaran siempre los mismos. Se me olvidó el nombre. Es como la semilla, Random State. Sí probé varios de estos, ¿eh? Sí. Lo puse en diferentes valores y sí, pues me salía parecido. Digo, tampoco me puse ahí a probar varios, lo probé con Sí. y con fue en el que pues, salió mejor. vale, muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene otras dudas? Diego Fritz. Pues yo nada más tenía como, no, o sea, no es una pregunta, más bien es como como Duda. una duda más como de la parte médica, porque no sé qué tanto, al principio nos comentabas las variables que utilizaste, comentabas que son independientes, pero al estar hablando de un sistema biológico, un sistema, pues, con todas las palabras, es un sistema complejo. No sé qué tanto se podría considerar independiente una variable o la otra. Entonces, como, digamos, como un posible upgrade para tu modelo tal vez sería hacer un tipo de análisis en ese sentido, de qué tanto este sistema complejo y estas variables dependen de ellas, para tal vez eliminar un poco de ruido, mejorar la predicción, eh, algo así estaba pensando en este momento. Pero me pareció que está súper cool. Ok, pues fíjese que eso es lo que te suelen tomar cuando vas a donar sangre. Ya Sí, están en guías y en protocolos, porque aunque ok, algunas pudiesen parecer que son dependientes unas de otras, no necesariamente. O sea, la temperatura, podemos tener nuestra frecuencia cardíaca, nuestra volemia bien, pero tener una pequeña infección que nos eleva la temperatura. E igual la presión diastólica y sistólica del corazón. Hay eventos bueno, situaciones que pueden modificarme una y no la otra, aunque los dos son movimientos del corazón.
por eso es que no se consideran como el latido por minuto, sino la frecuencia cardíaca, Ok. ¿vale? Sí, de acuerdo. Porque puede estar elevado a una, pero el otro lo compensa y la frecuencia no se modifica. Ok. Sí, esos ya están estudiados, pues. Ok. Y ya por último, para no quitarles tanto tiempo, me comentas que hay como en estos primeros contactos que se tienen con las personas que van que van a sacar sangre, hay ciertas variables que tú consideras como cualitativas, ¿no? Yo te recomendaría tal vez ahí modelos de análisis del lenguaje natural para tratar de hacer un modelo de riesgo una vez que en una primera inspección, en una primera plática con el paciente, tú puedas detectar ciertos conceptos alertas, ¿no? Y eso convertirlo en un score o tal vez convertirlo en una variable para que tú puedas hacer una ponderación extra, ¿no? De un posible riesgo de que está dando, por ejemplo, información falsa, información verdadera, ese tipo de cosas que pues en la práctica se van aprendiendo, ¿no? Y con los años se va agarrando, digamos, colmillo. Tal vez podría ser una forma de aumentar tu precisión y tu exactitud en el modelo. Ok, pues yo he llegado a pensar, dice, bueno, es que la persona puede decir, estoy nerviosa, pero pues aunque hay una escala que se tiene y que es internacional, pues sigue siendo apreciativo, o sea, pues, qué tan nervioso estoy, ¿no? Pero se podría ver el grado de dilatación de la pupila, por ejemplo. Ujú. La gente que pues, dice está nerviosa, pero pues lo normal, o a los que sí de plano ya están en pánico, pues la pupila se les dilataría más. Pero pues eso, eh, pues no sé cómo se podría Bueno, implementar, medir la dilatación. Pero digo, para poderlo hacer más fino, ¿no? sí. Gracias. Gracias, ¿No a Luis. ti? Súper, Diego, gracias. Muy bien, yo tengo unas 4 preguntas. Sí. Bueno, la primera era, mencionaste que utilizaste un ensamble de modelos. ¿Qué tipo de ensamble utilizaste? Me dio curiosidad. Bueno, el que me enseñaron aquí, no sé si tenga un nombre. Tal cual, cuéntanos cómo fue el cálculo Ah, para poder hacer la predicción. ok. Se tenían los diferentes modelos que ya habíamos probado y lo que se hizo en el ensambling, me decían que, por ejemplo, la variable a predecir o la Y de predicción, la poníamos como la suma de los dos modelos que queríamos evaluar en conjunto, dividido entre 2, y ese valor lo volvíamos ceros y unos. Uh-huh. Ya te entiendo. Entonces, Y a la probabilidad de cada modelo, sacabas el promedio de las probabilidades y otra vez volvías a decir si era 1 o 0 en función de la prueba, ¿no? De cada modelo que había. No sé si eso tenga un nombre como tal. No, es eso, es el promedio de las predicciones. Ok. Hay otro tipo de ensambles que se les conoce como máximos votantes, o voto por mayoría más bien. Entonces, si los dos dicen 1, pues ese. O si son varios, 10 modelos, pues el que más diga 1, si son 6 unos, pues será 1, ¿no? Entonces mi registro. Ok. Pero bueno, es algo semejante. Bien. Como por consenso. Exacto. Entonces, pues probablemente lo que a lo mejor una regresión logística no vio, porque solo espera ver clasificaciones por una línea recta, a lo mejor el Random Forest, que ya ve cosas más divertidas como cuadrantes o zonas, a lo mejor sí lo ve bien. Entonces así ya no nos fijamos solamente sesgándonos en un modelo o en otro. Ok. Bien, perfecto. Vale, en estos casos tenía la duda, ¿qué es más grave? ¿Un falso positivo o un falso negativo? Donde, recordando que un falso positivo es alguien que tú dijiste que sí
le iba a dar algo mientras donaba y no lo dejaste donar. Y un falso negativo es alguien que dijiste que no pasaba nada, que sí done, y de repente que ahí se te estaba quedando ya en el camino. Esos son los peligrosos. O sea, que le Ok. dijimos que sí era apto y que a la hora de la donación se nos tuerce ahí. Lo están Esas- yendo. Se los te- Perdón. En función de eso, ¿puedo ver rapidísimo otra vez tu matriz de confusión? La matriz de confusión al menos del Random Forest. Que ahí me surgió la duda de si ese era el más peligroso, los falsos negativos. Espérame que ya no me aparece el PowerPoint para compartir la ventana. Bueno, comparto la pantalla entonces. Sí. No, la pantalla. No puedo. ¿No te deja? Bueno. No Checaré sé, la grabación. el botón. ¿O sigo yo compartiendo? No, ahorita no está nadie compartiendo. A ver, ¿ya? Ya. Listo. Ok. Bien. A ver. ¿En cuál? ¿En estas? Ah, exacto. Entonces, alguien que dijiste que no, y sí fue. Ah, bien. Bueno, en particular en el ensamble te va bien, ¿no? O sea, solamente el 7% de tus casos les dio algo. Y bueno, el Random Forest está un poco más peligroso porque justo es a pesar de que es tu mejor modelo en términos de las otras métricas que están más balanceadas, es donde tienes el error más peligroso. Por eso justo me saltó. Pero debemos recordar que cualquier médico de transfusión, al ver que tiene un 80% de posibilidad de tener el evento adverso, no lo va a pasar, aunque sea o sea, sea falso, o sea, no se va a arriesgar a que le dé el Claro, evento el adverso. telele. No, lo va a diferir. Ya lo veo. Bien, perfecto. Ok. Y bueno, algo que me saltó muchísimo. Comentaste que esta base ya estaba un poco tratada, dado que hicieron un oversampling desde Excel, o bueno, desde tu software de lectura de los datos, para tener una base proporcional. ¿Cuál es la proporción real de estos casos? De todos los que van a donar, ¿cuál es el porcentaje en el mundo real de eventos adversos en la donación? Para ese banco de sangre, en el periodo de un año, no, perdón, no del 2019, no, ya son 2 años, ¿verdad? De 2 años, tuvieron 104 eventos en ese periodo de 2 años. Déjenme decirles que para un banco de sangre eso es bastantito, ¿eh? Sí. Y tienen un promedio de unos 12,000 donantes. De esos 12,000, 104 presentaron evento adverso. Menos del 1%. Ok. Sí, porque no vale. hubieran cerrado. Claro, claro. Entonces, bueno, a mí ahora lo que me preocupa es que tu modelo nunca ha visto entonces datos bueno, más bien, cuando tú vas a comparar tu modelo con el mundo real, veo que hiciste justamente esta separación en tu notebook en datos de entrenamiento y de prueba. Y los de entrenamiento, bueno, como ya estaban proporcional las clases, pues ibas a tener un 50-50, ¿no? Tanto en entrenamiento como en prueba. Sí. ¿Cuál es el grave problema que veo ahorita? Si tú esto lo pones en producción, te va a dar errores muy distintos a lo que esperabas en tu evaluación, porque en el mundo real la proporción es 99-1. Ajá. Y tu modelo, lo que nos estás mostrando que tú evaluaste, es 50-50. Estás suponiendo que tus datos, cuando lleguen nuevos, van a tener esa proporción y por ende vas a tener este tipo de evaluación del 80 y tantos o del 70 y tantos % en precisión o exactitud. Entonces, lo que me preocupaba es que justamente
el conjunto de prueba, lo ideal sería probar justamente cuando tengamos la proporción real, tal cual, esa 99:1. A lo mejor nuestro modelo sí lo podemos entrenar 50-50. Yo tengo una duda, que Ujú. de hecho lo pregunté. Pero si hacemos eso, se entrenaría el modelo, pero para detectar los no eventos adversos, ¿no? O sea, No, no, sería pues su hito, ¿no? O sea, estaría muy bien entrenado para detectar claro. los no eventos, y cuando se presentara un evento, sí se tendría la capacidad de distinguirlo. Sí, las técnicas que utilizamos justamente es de oversampling. A lo que me refiero es de que la evaluación no es la correcta. El entrenamiento sí está perfecto, porque justo lo que hacemos es, cuando tenemos esos casos, como por ejemplo en fraudes bancarios, normalmente son millones de transacciones y nada más una transacción fraudulenta. Ajá. Bueno, ahorita más con el Buen Fin. Pero la proporción es gigantesca y está bastante desbalanceado. ¿Qué es lo que hacemos? Entrenamos estos algoritmos asumiendo que esos datos de entrenamiento sí están balanceados para que aprenda parejo, tanto de las transacciones que sí son fidedignas como de las que no. En este caso, en tu entrenamiento, tendría que ser como justamente lo aplicaste con este oversampling. Pero una vez que yo ya obtengo mi mejor modelo, extraigo ese modelo y lo evalúo en unos datos que tengan la proporción real. Ah, ok. Y ahora sí, ya puedo evaluar y saber cómo realmente le va a ir a mi modelo. Sin embargo, mi modelo ya se entrenó y ya vio, tanto de mi data de entrenamiento como, bueno, Sí. el balance de la data de entrenamiento ya aprendió de las dos cosas. Okay, y es ahí donde ya vamos a tener una evaluación mucho más fidedigna y más real a lo que vamos a esperar cuando lleguen nuevos datos. entonces, a ver si lo entendí. Se entrenó, lo probamos, pero lo tendríamos que validar. Ajá. O con datos que tengan la proporción real. Exacto. Normalmente lo que hacemos es, te dan la data de 2 años, Ajá. toda así totalmente desproporcionada, y al entrenamiento, bueno, la seccionas aleatoriamente. Ajá. Y a la de entrenamiento la reduces o le haces un oversampling según como las técnicas que tú quieras. La pones ya a la par y le enseñas al modelo con esos datos balanceados. Y Ya. la prueba, justamente, es el cachito que tú ya habías separado desde el inicio, que mantiene la proporción original de los datos. ¿Sí, Pi? Más o menos. No. Otra vez. Lo que realmente estamos haciendo es, tenemos la data tal cual como viene, desbalanceada, 99:1, ¿no? Entonces, nosotros en una primera instancia nos enseñaron a seccionar nuestros datos aleatoriamente. Sí. Entonces, ¿qué es justo lo que hiciste? En entrenamiento y prueba los partiste. Prueba, tu conjunto de test ya tiene la proporción la real. Ese no lo tocamos, lo apartamos y ahí lo dejamos en espera. Nos vamos con nuestro conjunto de entrenamiento y a ese, para que mi algoritmo no solamente aprenda de los eventos no adversos, lo que hacemos es balancearlo. A veces una técnica es undersampling, que simplemente quitamos un montón de ceros y lo ponemos al mismo tamaño de los unos. Y eso se lo damos a mi modelo. O lo que hiciste que es, tenías un montón de ceros y poquitos unos, entonces fuiste haciendo copias de unos hasta que eran del mismo tamaño que los ceros, y eso se lo das al modelo para que entienda y aprenda de ellos. Ok. Cuando ya entrenas tu modelo, evalúas en el conjunto que habías separado anteriormente. Y la evaluación justamente ya te va a dar algo muy semejante a lo que es en la vida real. ¿Por qué? Porque la proporción es muy parecida a como es tal cual en la realidad. O por ejemplo, ahorita con estos resultados que yo tengo, le podría meter en el J-Test o en el de prueba la base de datos entera. Y esa te va a dar una evaluación mucho más fidedigna. Ok. Que justo la anterior. Porque la anterior estás asumiendo que sí están balanceados todos. Ok. Entonces se sesga esa evaluación. Se puede hacer, no es tan difícil, sí.
Sí, justo, o sea, si tienes ya los datos completos, saca un aleatorio de ahí y dale tu modelo y a ver qué tal le va. Ah, ok. Sí, está bien. Súper, Ok. bien. La última ya para terminar el día, que ya es viernes. Eh, a mí se me hace interesante, o bueno, a mí más bien en particular, me encanta el área de los modelos de interpretación de modelos. Entonces a mí se me haría, justamente a ustedes que están en el área médica, pues normalmente preguntar en qué demonios se está fijando el modelo que yo no me estoy dando cuenta o que necesito 10 años de experiencia para darme cuenta. Entonces, ¿qué variables son las más importantes que te dieron los modelos Ah, para extraer esos insights? pues obviamente me lo mostró la de esta de Pearson, ¿no? La correlación ¿Ok? de Pearson, pues fue el peso, la talla, la edad, y tiene que ver porque pues, puede ser una persona de 40 años, pero chiquito y delgadito, que pesa apenas los 50, por ejemplo, una muchacha que pese 53 kilos. Entonces, aunque tenga el hematocrito y la hemoglobina por peso y volumen, la cantidad que va a perder de sangre, o sea, que le vamos a quitar, pues es posible que le dé ahí el tramafaz. Claro. Vale. Bueno, Ok. se llaman variables antropométricas esas. Las antropométricas acá. Muy bien. Y entonces la correlación de Pearson dio semejante a, no sé, la importancia de variables del Random Forest. La, um, a ver, ¿cómo? El, no sé si recuerdas que hay una parte justamente cuando damos la parte de árboles de decisión, en Ajá. donde les ayudamos a extraer como que las variables más importantes, justa esa, de ahí abajito. Esa mera era la que preguntaba. ¿Está? El gráfico de barras, El de profundidad. no No, más abajito, más abajito. Era un gráfico de barras, ahí está, que es, decía importancia relativa, importancia de variables. ah, la- Entonces ahí, es el de los random forest. exacto, Ok. ahí, a grandes rasgos, la importancia de variables en estos modelos, o sea, lo que es interesante es el análisis de coeficiente de Pearson nos está indicando qué correlaciones lineales hay, pero muchas veces nuestros datos no son no lineales Sí, sí. y los algoritmos capturan esa esencia de no linealidad y nos muestran justamente pues, cuáles son las variables en realidad que le interesó al modelo para decidir si sí era o no era. Ya. Bueno, sí, más bien te estaba explicando la otra, ¿no? La de Pearson. La de La Pearson, que quería eso hacer sí era esta. me cuadra ahí. Ok, pues pues aquí se ven, ¿no? Los riesgos de caída, este, pero en la estratificación del 0 al 4 hay una que se llama el estado mental del paciente y el déficit sensomotor, o sea, si se marea. Eso fue lo que consideró el Random Forest como los más altos, aunque el peso otra vez sigue también estando Claro, bastante ponderado. volumen sanguíneo. El tiempo de ayuno, a pesar de que no pintaba en Pearson, ahí como que sí le interesa a la mitad, ¿no? Interesante. Sí, porque bueno, le digo que aunque no es así contundente, si tienes un tiempo de ayuno prolongado, pues sí te dicen, o sea, y de hecho hasta no hay tanto problema, porque ahí mismo puedes comer, te puedes comer una barrita de Claro. avena o algo y ya pasar a donar. El chiste es si hacen que pases sin haber ingerido alimento, ahí aumenta el riesgo. Bien, perfecto, pues bastante interesante, Luis. Pues muy bien, pues de mi parte eran mis únicas preguntas. La verdad, felicitarte. Me gustó el proyecto, aparte que me encanta justamente que apliquen este tipo de metodologías en el sector salud, que yo creo que le hace falta muchísimo ¿Sí? el ya aplicar un poquito de transformación digital en esa área y que seguro les va a ayudar a más de uno, ¿no? O Pues sea, por tanto eso en la me industria mandaron a privada como aprender esto. pública. La bronca creo que es el que quieran meter billete ahí. Pues, digo, yo estoy en un laboratorio de investigación, así que pues de ahí pueden salir. Le decía Entonces, a Fritz y a ¿cómo se llama? ¿Sebas? Que de hecho estoy con un neural network convolucionado para identificar cristales en orina. ok, Para que con fotos se identifiquen qué tipo de cristal son los que aparecen, porque eso les cuesta, o sea,
pues hay gente que no latina, ¿no? Bien. Que no latina y los confunden y por supuesto, pues el diagnóstico se atrasa. Claro. Pues bastante interesante, está súper cool. Muy bien. Pues, bueno, pues listo, pues muchas gracias, Luis. Ok. Exacto, iniciamos Medtech, nos indica Trejo. Pues vale, pues No. felicitarte, a mí me gustó mucho la presentación. Igual se ve muy bien el trabajo de los profesores. Si no me recuerdan, pues yo era el profesor coordinador de DC Ciencias, entonces de ahí a que Ok. me gusta preguntar un poquito sobre pues, qué han aprendido, qué han hecho y cómo lo aplican, ¿no? Pero pues bueno, muy bien, perfecto. Pues bueno, agradecerles Pues, muchísimo la ¿puedo más? asistencia a todos. Ajá, Ok. Pues lo planeamos publicar. perfecto, excelente, está súper bien. ¿Sí? Sí, ya cuando quede, pues, y cuando se publique, les paso la liga para que lo presuman en sus otros cursos. Perfecto, sí, sí, sí. No, y de igual manera hacen que mantenemos el contacto, ya sea por medio del chat de exalumnos o, bueno, en nuestras redes sociales. Normalmente nos gusta hacer este tipo de eventos para pues, seguir en contacto con la comunidad. Bueno, Perfecto, bueno, pues muchas gracias a todos y pues que pasen un excelente fin de semana. a ustedes, hasta luego. Y Hasta gracias luego, Luis. Muchas gracias. por el curso. Gracias, hasta Gracias. luego. Nos vemos.